justamente el otro día cuando fui a la cena número 20 de la Fundación Ronald McDonald, en un momento determinado yo estaba entrando al salón y me para una señora. Me dice: Feynman, no sabe lo que le tengo que agradecer. Le digo: ¿por qué, señora? Por la lucha que usted está teniendo con el tema drogas. No afloje, no pare de hablar de ese tema, le pido por favor. Los otros días también la directora de un colegio se me acercó y me dijo: Feynman, por favor, siga hablando del tema droga, aunque moleste. Dije: sí, señora, yo lo voy a seguir haciendo aunque moleste. Yo sé que a muchos les molesta, les duele que yo hable de este tema. Les molesta, les duele que yo me ponga en contra de esa porquería que es la droga. Y cuando hablo de la droga, porque enseguida empiezan las justificaciones, ¿no? Che, ¿también habla del alcohol? Sí, sí, claro, por supuesto. Droga, porquería, caca. ¿Habla del cigarrillo también? Sí, también. Eso también es caca. Porque no me paga ninguna multinacional. Ni los cigarrillos, ni las bebidas alcohólicas, y tampoco los narcos. El otro día, por ejemplo, en un programa de televisión hicieron una encuesta, supuesta encuesta, ¿no? Fueron con una cámara y le preguntaron a la gente si yo hacía bien o mal con mi discurso. Y pusieron 5 o 6 editados de... La gente respondía que yo, con mi discurso, provoco que los jóvenes se droguen. Increíble. Sinceramente increíble. Pero bueno, la cosa es así. Es más, en otro programa de televisión me dijeron: no se puede banalizar el tema. Hay que llevar especialistas. Bueno, traje médicos, psicólogos, de Asociación de Padres de Familia. La mamá de un adicto estuvo sentada acá conmigo contándome el horror que vivió su familia, que se multiplica, ese horror se multiplica por tantas familias donde entra el tema del porro. Así se empieza con el porro, después cocaína, éxtasis, etcétera, etcétera. Hablé con los pro falopa. Vino el de la cajita, no sé cuánto. Vino el que estuvo en la marcha multitudinaria a favor de la falopa. Vino Federico Val, un personaje, la verdad que... pobre que yo, él inocente, dice: bueno, pero yo no soy ejemplo de nada, pero hacen apología. Hablo de Dolores Fonsi, hablo de todos los pro falopa que hay. ¿Tá? Y faltaba una pata, que es la pata judicial. ¿Quieren especialistas? Tenemos especialistas. Obviamente. Aquí está conmigo Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que es juez federal. Es uno de los que más sabe, uno de los jueces federales que más sabe del tema drogas en la República Argentina. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Yo sé que usted sigue el programa, el noticiero, y lo sigo. Y estaba preocupado también por este tema. ¿Qué podemos decir? En la Argentina, en los últimos 25, 26 años, sufrió la irrupción de grupos diversos. Y a partir de julio del 88 es donde la alerta más grande que tuvo el país, que fue la Operación Langostino y Anchoa, donde se exportan desde Mar del Plata del puerto alrededor de 1.300 kilos de cocaína con destino a Filadelfia y otro puerto americano. Evidentemente ya ahí eran señales claras donde nosotros tenemos, y estamos hablando 25, 26 años atrás, de la incursión de grupos organizados de Colombia. Con compra de campos en Santiago del Estero y ya con infraestructura de lo que hoy se llama el crimen organizado transnacional. Y eso fue incrementándose. Con el paso del tiempo empezamos en los 90, recuerdo Strawberry, Café Blanco, hablamos de toneladas, ¿no? Sí, sí, toneladas. Toneladas. Y bueno, terminando de arribar a esta época, en diciembre del 2013 se termina de juzgar y a mí me tocó estar como cuarto juez, con la doctora Perilli, con el doctor Gustavo Lozada y con el doctor Imas, lo que se llamó Manzanas Blancas, que creo que fue récord en secuestro, que fueron 3,5 toneladas de cocaína en manzanas que venían del sur nuestro, con destino al puerto de Vigo. La mitad se secuestra en el puerto de Buenos Aires, a la vuelta de Comodoro Pi, y la otra mitad se interceptada en el puerto de Santos, Brasil, por aviso de las autoridades argentinas. Ahí uno tiene un panorama de lo que está pasando en el país, porque estos 26 años de tanto tráfico internacional de droga ha dejado secuelas acá adentro. No solamente secuelas de corrupción, porque analizaba ayer a la noche el secretario de Seguridad lo que ha pasado con las policías provinciales, lo que ha pasado en Córdoba, lo que ha pasado en Santa Fe,
lo que ha pasado en otras provincias nuestras, de lo que ha significado la incursión de estos grupos, porque es como el agua que se filtra y corroe lo que advirtió el presidente de la Corte este año, que corroe el sistema republicano de gobierno, ¿no? El riesgo de un sistema democrático. A mí me ha tocado compartir mesas con ex cancilleres de Colombia, haciendo un retrato de lo que había vivido el país de Colombia, siendo un país atractivo para el turismo, muy pacífico, a lo que fueron los años de sangre de los fuego 80, de los 80 para acá, hasta la muerte de Pablo Escobar y después con la FARC. Y después con la FARC y todo lo que aún sigue algún problema, pero que ha mejorado muchísimo, obviamente con algún apoyo de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha puesto más de $2.000 millones en los operativos, y que eso trajo un desplazamiento hacia el sur, porque obviamente toda esta presión sobre la zona de Colombia ha traído un desplazamiento de los grupos estos organizados. Por suerte no hemos tenido heroína, hemos tenido muy pocos casos de heroína en los años 90, pero sí hemos tenido ya un mercado importante de consumo de cocaína en la Argentina. Y también somos un país exportador, obviamente, de cocaína en gran escala. Hace poco, no sabemos si el track del rally último pasó por acá o no, pero es secuestrado en un puerto de Francia, 1.400 kilos de cocaína. Bernie acaba de voltear un cártel mexicano muy importante. Sí, el tema de la droga líquida. Sí, en un la verdad que le cambió la cara al problema a Sergio Bernie. ¿Por qué? Porque estábamos con una inmovilidad terrible a nivel de fuerzas federales y el sistema no podía reaccionar con lo que está pasando, por ejemplo, en Rosario, ¿no? Yo he estado en Rosario varias veces, estoy compenetrado de lo que ha pasado. Nosotros tenemos información de hace ya muchos años de desplazamiento de grupos colombianos a comprar campos en todo lo que es Santa Fe, Entre Ríos, con exportaciones, por ejemplo, de cítricos, que ha habido secuestros de toneladas también en Portugal y en otros países de Europa, todos salidos de los puertos que están lindantes con el Paraná, que yo no sabía que son puertos de barcos de gran escala. Yo pensé que no permitía el calado para exportaciones grandes. Pensé que eran solamente barcazas. Y la verdad que le cambió la cara a lo que es el tema, porque también están muy alineadas las 4 fuerzas federales en el trabajo. Hay un trabajo muy bueno de prefectura en todo lo que es la ruta de la marihuana, que es la ruta del Paraná. Gendarmería, yo he estado en Salvador Maza, he estado en la frontera, Gendarmería trabaja mucho en el norte. Y Policía Federal, la verdad que tiene hoy un jefe de lujo, a cargo de la Superintendencia de Drogas, que es el comisario Roncaglia, que lo conocerán, y están trabajando muy bien. Obviamente que hay que recuperar el tiempo perdido, porque ¿qué pasó, por ejemplo, con la efedrina? Con la efedrina nosotros veníamos caminando muy de atrás porque no sabíamos qué era la efedrina. Y la alerta nos venía de afuera, de organismos internacionales. Ustedes saben que acá trabaja enlaces franceses, italianos, alemanes. Nosotros trabajamos... Lo que es el contrabando, trabajamos internacionalmente con un montón de enlaces extranjeros. Y la alerta de la efedrina no llegó cuando nosotros lo único que sabíamos de la efedrina era lo que dejó afuera a Maradona del Mundial, que fue la pseudoefedrina. Cuando se empezó a averiguar un poco el manejo de la efedrina, porque ni siquiera había reactivos químicos en el aeropuerto, y fueron muchos los casos que siguió el pasajero en libertad, se iban, porque hacían reactivos de heroína, no daba, cocaína no daba, marihuana... LSD no daba y se iban. Entonces después había que dictarles la captura internacional, quedaban rebeldes con captura y venían extraditados a juicio cuando se dieron cuenta meses después que era efedrina. La efedrina también fue un tema de punto de inflexión porque también provocó lo que empezó a ser el sicariato en la Argentina. Claro. Que no estábamos acostumbrados, que no era visible en la Argentina. Caso Unicenter, por ejemplo. Unicenter, el que matan en la fábrica, en la venta de botes cerca de la zona de Tigre, lo que fue la muerte en Talcahuano y Marcelo T. Alvear a las 7 de la tarde. Exacto. También la triple muerte de Ferrón, Vini y Forza, que creo que marca un punto. Ahí era efedrina. Era el tema de efedrina. Yo tuve la suerte de, trabajé en la causa de efedrina, fui el que presidí el juicio de una exportación de 600 kilos de efedrina hace un par de años. Y la efedrina fue un negocio, diría, multimillonario, donde creo que confluía un montón de gente de otros países, pero también había una pata local. Entre cerca del año 2000 y el 2008, hasta la triple muerte, se importaron unos 154.500 kilos de efedrina al país para 5 laboratorios que quedaban en el mercado, porque al principio eran 50, pero fueron eliminando la competencia. Claro, se compraban India y China a $50 el kilo y se vendían en $50.000 en México, que había cerrado la importación. Claro. Porque es un precursor del MDMA, que es la metanfetamina, el éxtasis.
que sí está habiendo introducción de pastillas hoy en la Argentina, que se consumo los boliches, de verdad. Hábleme de lo que es la droga en la Argentina, pero no ya la pata del narcotráfico, sino del consumo. ¿Qué es lo que usted está notando un tiempo a esta parte? A partir del 2001 se empezó a cocinar. Es decir, yo he estado en la selva de Chimaré, cerca de Chapare, y en esa época, antes del 2001, se cocinaba la cocaína, se producía con toda la industria química nuestra, porque la verdad que fallamos en el control de precursores químicos, que es muy buena la industria química nuestra y la brasilera, pero todo lo que yo vi mostrado por las fuerzas bolivianas en ese momento era industria nacional nuestra, y a mí me da mucha vergüenza, porque toda la producción de cocaína de Bolivia se hacía con productos químicos argentinos. Después del 2001 lo que se empezó a hacer es directamente traer la pasta y cocinar acá. Y ahí empieza el drama del Paco. ¿Y cómo yo me entero del Paco? Porque yo no tengo Paco a juicio. Tengo simplemente clorhidrato de cocaína del 80 para arriba de pureza, porque es droga para consumir en Europa. El alerta de Paco me lo dan los médicos. En el año 2003, 2004, cuando voy a la... El Paco es toda la porquería que queda después de la cocina. Es el residuo de la cocina. El residuo de la cocina que provoca una adicción terrible, compulsiva, donde la persona que empieza a consumir no duerme, no come, no se higieniza. Le revienta el cerebro. Y termina... Hay mucha gente que ya en esa época estaba en el Borda, internado, sin posibilidad de recuperación. ¿Qué pasaba? También a muchas de esas sustancias se las tiraba con vidrio molido de los tubos. Se la cortaban con cualquier cosa. Me han llegado a contar que hasta ácido muriático en algún momento se ha puesto el ácido muriático, se destapa la cañería, así que imagínense si eso es aspirado por un ser humano. Eso empezó a provocar un problema serio. Hoy creo que está empezando a controlarse porque se tomó conciencia que realmente es una degradación terrible. Igual yo conté en Uruguay, yo vengo de una cumbre en Uruguay de todas las ONG de Latinoamérica con España, que es la red iberoamericana de ONG. Conté el caso en Uruguay hace poco, que justo fue el día que lanzaba Uruguay la producción y siembra, de los chicos que estaban durmiendo en un contenedor en Flores y los recoge el camión recolector de basura y advierte en la consola del camión que caía un cuerpo. Estaba durmiendo un chico que consumía Paco, que podía haber sido compactado en la basura. Hoy la Ciudad de Buenos Aires y todo el país tiene serios problemas. Creo que se ha tomado más conciencia, creo que igual falta muchísima oferta de cama pública. A mí me tocó debatir en el Congreso ya en varias oportunidades en la última década todos los proyectos que hubo de legalización, que es de desincriminación de la tenencia para consumo personal. ¿Qué le parece ese punto? Porque acá hay hay como un apriete mediático pro falopa. Sí. A ver, la ley de drogas tiene muchísimos años. Entonces, yo he dicho, habría que reformularla, a lo mejor porque han pasado 20 y pico de años de la ley. Gobierno democrático, no es de la dictadura. No, la 2377 es de un gobierno democrático. Gobierno democrático. La ley 2377 es una ley muy sabia y fue una de las leyes más modernas para toda la región e incluso para Europa, incluso con la modificación que tuvo la 24424, donde incorpora agente encubierto, arrepentido y entrega vigilada. Había países europeos que no tenían esa figura. O sea, fue una ley muy moderna. Ahora, ¿qué pasó? Para el tema adicción preveía dos medidas, la de seguridad curativa y la medida educativa. La medida educativa nunca tuvo presupuesto. Me acuerdo que eran 2 personas del Ministerio de Educación que atendían en donde yo me hacía la revisación médica cuando era chico, iba al primario, en un colegio público acá cerca de 11. Saavedra 15. Saavedra 15, exactamente. Saavedra Entonces, 15. Todos me dicen, no queremos ver más adictos presos, nunca hubo adictos presos. Los jueces federales nunca demoraban. ¿Puede repetir eso? Porque ese verso... Me lo ha dicho la gente de intercambios que repartía los folletos en Rosario para ver dónde inyectarse y qué inyectarse. Ese verso lo vengo escuchando en los medios de comunicación hace mucho tiempo. A mí los padres también me piden ayuda, todos los fines de semana. Y muchas veces en la semana, o a fines de semana, mi mujer me dice, ¿vos sos médico psiquiatra? No, pero trabajo en las comunidades terapéuticas y muchas veces cuesta mucho ayudar a internar a un chico porque también tenemos una ley de salud mental que se olvidó que la adicción a la droga provoca cuadros de salud mental graves. Entonces, pasa esto, ¿no? Que me parece que es desproporcionado frente a la realidad. Cuando yo fui a debatirlos al Congreso, a la Cámara de Diputados, estoy hablando de 10 años atrás, leí un informe de la JIFE. La JIFE es la Junta de Fiscalización de Naciones Unidas, donde advertía lo que hoy pasa en la Argentina. Nadie escuchó las alertas de Naciones Unidas. Naciones Unidas hablaba, y hablo del 2004, de la posibilidad del quiebre del ejido social en la Argentina por el aumento del consumo de droga. Y hablaba de lo que iba a aumentar la seguridad urbana. La inseguridad urbana
producto del aumento. O sea, hay una ligazón entre droga e inseguridad. Pero obviamente. Y yo le digo que muchas veces los padres recurren a mí para que yo hable con el juez federal de turno, que el chico ha tenido un problema por un 14 segunda parte, que es la tenencia para consumo personal, porque le encontraron ¿De qué? dos cigarrillos. ¿De un porro? De un porro, dos porros. Y cuénteme eso. Entonces porque... me piden ayuda. Entonces yo tengo que ir al juez y decirle, por favor, porque tengo muchos amigos, por suerte, los jueces federales de primera instancia, ¿le podés mandar al asistente social a ver si el chico se asusta? Pues no lo llaman ni a declarar. El chico puede ser demorado 10 minutos, media hora, a veces por teléfono el chico sale. O sea, yo en las cárceles federales que recorro hace 4 años por imposición de la modificación de la ley de ejecución, no me encuentro con chicos que lo agarran con 2 porros en las cárceles federales, me encuentro con otro tipo de personas. Yo hoy colaboro con el Tribunal 3 también de Penal Económico, estoy en 2 tribunales. Aproximadamente hoy tendremos, no sé exactamente, pero estaremos en los 400, entre los 2 tribunales 400 o algo más de detenidos, que no hay chicos con problemática de Digo, adicción. Claudio, que está muy de moda esto de la cultura canábica. La cultura canábica, yo les diría que consulten con los médicos del borde del Hospital Alvear, los traigan y les pregunten si no conocen casos de cuadros serios de esquizofrenia, serios de paranoia, serios de brotes psicóticos producto del abuso de marihuana. Pero yo vivo leyendo... Chicos judicializados por el problema del abuso de marihuana. Yo vivo leyendo las redes sociales y me recontrainsultan porque dicen, no, Eduardo, no sabés nada. Un porrito, no pasa nada. Lo que pasa es que no todos los chicos tienen la misma base de salud mental que todos. Sí, no hay una... si yo a un diabético le doy un frasco de dulce de leche, le hace mal, ¿no? Sí. Bueno, a los chicos a veces les pasa esto. Y también lo que ha pasado que Paraguay le rota la genética a las plantas de marihuana en las 3 siembras anuales que tiene muy grandes en Pedro Juan Caballero. Y esa concentración de THC que tiene la droga hoy, la marihuana hoy, no es la misma marihuana de cuando nosotros íbamos a bailar en otra época. Bueno, otra de las cosas que me dicen, es una plantita, es natural, es una cosita natural. También hay plantitas en las plazas de la ciudad, que es el floripondio, que yo escuchaba a una madre víctima de la droga decir en el Congreso de la Nación que su hijo tuvo 2 días en coma por té de floripondio, que es una plantita también que está en las plazas. Yo no la conozco, pero bueno, lo escuché de una madre, hay una ONG que son... Usted dice que la marihuana de hoy no es la misma de la década del 60-70. Eso lo dicen especialistas, los químicos. La concentración de THC en los 70 es del 5%, estamos encontrando marihuana que está arriba del 15%, o sea que es diferente. ¿Y qué opina, por ejemplo, de diputados de la ciudad, como por ejemplo Gabriela Cerruti, que propone que sea libre la posibilidad de plantar marihuana en las casas? Yo le diría que los balcones, frente a eso hay que analizar oportunidad, conveniencia y qué tenemos. Yo me acerqué al ministro de Salud de Uruguay, porque estuve el 7 de mayo con él, o el 8 creo que diserté en la misma mesa. Le deseé mucha suerte al presidente Mujica, con el cual la verdad que me cae muy bien. Le dije que tengan en cuenta a los chicos argentinos que van a cruzar por el tema de lo que es medio un suicidio regional, porque pasó a Alemania con Holanda. Estamos medio llegando tarde a una historia que repitieron los holandeses con los alemanes. Holanda lanza los coffee shop con un 35% de hachís libre y lo tuvo que bajar al 5% porque los alemanes estaban como locos por el narcoturismo. Le deseé suerte con el éxito de esto, va a ver cómo le sale, porque me explicaba... ¿Y usted cómo cree que va a salir? Yo creo que puede ser un peligro y no saben, ellos mismos, lo dijo el ministro de Salud, si va a sobrevivir esta ley porque tuvo toda la oposición de todos los partidos opositores al partido de Mujica. Después le dije, tengan cuidado con la concentración de THC de las plantas que producen, fíjense que no haya venta ilegal y aumenten la oferta de cama pública, porque Uruguay también es un país emergente como la Argentina. Y sabe que, Eduardo, la cama pública en la Argentina siguen siendo la misma cama pública del 70 y algo cuando arranca el Cenarezo. No hay lugar para internar. Y hoy un tratamiento privado vale entre 5.000 y 25.000 pesos mensuales. Y no todo el mundo tiene prepagas que puede seguir atendiendo. Yo he estado con gente con mucho problema en barrios bastante carenciados y no tienen prepagas. Sí. Por último, le quiero preguntar acerca de... Hemos visto mucho en el último tiempo, mucha apología. Sí, hay una preconización del consumo de parte de muchos medios, creo que se sabe poco. Creo que hay poco médico en la televisión. Yo por eso siempre digo, inviten a los médicos al Congreso, pregúntenle a Calina, a todos los especialistas. Los traje aquí. Qué sé yo, hay un montón de médicos especialistas. A mí me llaman hasta médicos clínicos, sorprendidos por cuadros y me dicen, ¿dónde derivo? Bueno, derivar a tal ONG o tal comunidad terapéutica. Hay muchas comunidades que trabajan muy bien, pero yo creo que hay que
tomar conciencia. Yo he discutido con algunos colegas suyos periodistas porque me parece que hay que escuchar las dos campanas. Y que si vamos a reformar la ley, reformémosla, pero con oferta de cama pública, con tareas de prevención que Argentina no ha trabajado. Yo le he propuesto a algún ministro de Educación de la ciudad hace algunos años, me lo crucé en algún canal, creo que en América, pongan en la currícula escolar el tema de prevención de adicciones, también de alcohol y tabaco, pero también que sepan los chicos cuáles las consecuencias serias que provoca. ¿No siente que hay como un relajo ante este tema? Hay una gran tolerancia social también. Muchos padres, ¿Y los padres desconocen, hay tolerancia social de los padres. Entonces, total, un porrito, ¿qué le va a hacer? No, y también pasa con el alcohol. Hay mucho abuso de alcohol en adolescentes, y el otro día leí un informe que los chicos cuando llegan a los 30 años tienen el hígado de un adulto de 70 y pico, del consumo que hay en la previa. Claro. Entonces, me parece que hay que empezar a analizar seriamente qué futuro queremos para las generaciones jóvenes. Así como vamos mal. Yo siempre tengo la esperanza de que vayamos mejor. Así como vamos mal. Te agradezco mucho haber venido. No, al contrario, Eduardo, gracias por la invitación. Señores, estamos con